Hola. Acá estoy perdida con un cable. Ahí va. Muy bien. Vamos entrando. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola. Bien, ¿Cómo han pasado? bien. Bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, así llegan el resto de los compañeros. Voy a anotar los participantes. Y 7, hoy es 13. Bueno, chicos. Moreira, Anaxaré, Seija, Carmen, López, Isabel, Leitas, Lucía, Bernasconi, Milton, Luna, Noelia y Montero, Victoria. Bueno, creo que no ha... sí, está Marcel López y Sofía Garcilaso. López, Marcel, Garcilaso, Sofía. Lucía Camejo. Muy bien, ya está uniéndose. Estuve haciendo algunas correcciones de las personas que entregaron la tarea de repaso de célula, algunas que estaban atrasadas y otras que no tanto, que estaba yo más atrasada. Bueno, miren las correcciones en la plataforma, tienen muchos mensajes al lado de cada una de las actividades, así que busquen ahí en ese apartado a ver qué correcciones les hice y qué sugerencias les hice al respecto. Está Méndez Kevin para entrar. Kevin, vamos a entrarlo, bien. Bueno, creo que no hay más nadie en sala de espera. Bueno, buenas tardes para todos los que han llegado. Hola, profe. ¿Cómo están? Creo que no hay nadie más en sala de espera. Bueno, si ustedes ven a alguien en sala de espera, por favor avísenme. Lo mismo les digo que si ven que nos pasamos de las 5:10, me avisan, porque ustedes saben que a mí se me va la hora y no me doy ni cuenta de que estamos en hora. Bien, recién entró Sequeira. A ver, ¿entró Sequeira o no entró? Sí, entró, Leonardo Sequeira. Bien. Bueno, el resto no. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos estado conversando la clase pasada? De salud. Está bien, Manuel. Tome tranquilo. Sí, estábamos hablando del concepto de salud. ¿Y se acuerdan a qué conclusión habíamos llegado en esa evolución del concepto de salud? ¿Qué cosas teníamos que tener en cuenta para poderlo definir? Una cosa era que cada uno tenía su propio punto de vista sobre qué era la salud Exacto. para cada uno, O que sea, dependía de varios factores. ahí va, es un concepto bastante subjetivo, ¿verdad? Que las organizaciones internacionales que se encargan de la salud y las locales de un país tienen que tener en cuenta que, aunque sea subjetivo, debe haber algún acuerdo de qué considerar
para que una persona se considere sana o una población se considere sana. Y como muy bien decías tú, hay varios factores. ¿Te acuerdas cuáles son esos factores? Que teníamos que tener en cuenta para... Físico, mental y social. Ahí va. En principio habíamos visto que eran los factores físicos, los factores sociales y los factores mentales o psicológicos, donde podemos incluir lo emocional y donde podemos incluir otros aspectos que no son tangibles. Pero también se acuerdan que habíamos visto que hay que agregar un cuarto factor, que es el ambiente. ¿Sí? El ambiente natural también influye en ese concepto de salud, porque es uno de los determinantes de la salud. ¿Sí? Esta imagen la habíamos visto, ¿verdad? Sí. Bien, también habíamos hecho como una especie de pasaje por la historia de cómo fue evolucionando ese concepto de salud, junto de la mano del desarrollo de la medicina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Y por dónde pasamos ahí? ¿Por qué etapas fuimos pasando? ¿No fuimos hasta la prehistoria? ¿Cómo? ¿No fuimos hasta la prehistoria? Sí, empezamos en la prehistoria, ya en el hombre primitivo, que tenía un concepto de salud que estaba relacionado con ¿qué? Con No el creo- dolor físico. Exacto, con lo físico. Le dolía algo, se lastimaba, intentaba curarse, lamerse, lo que fuera. Y después hubo una etapa en la que se intentó explicar el porqué de esas dolencias, y se pasó a una etapa en la que primaba ¿qué? Las creencias. Exacto, creencias sobre todo de que las enfermedades o los problemas del cuerpo estaban relacionados ¿con qué? Con lo que hacías. No, con cosas divinas, ¿no? Con cosas divinas. O sea, si te portabas mal, indudablemente te iba a caer todo encima, Claro. ese castigo, ¿no? Claro. Entonces, la enfermedad Claro, por eso. sería como un castigo, ¿verdad? Dado por un ser sobrenatural, ¿verdad? Que está por encima de todo. No existía la idea de una causa que generara el malestar o la pérdida de la salud. Bien, y después pasamos a una etapa Más científica. más científica, donde se intentó encontrar causa-efecto, si bien no se llegó mucho, pero sí por lo menos ver que el cuerpo mostraba señales de las enfermedades. ¿Sí? ¿De qué etapa estamos hablando? ¿Quiénes son los que estudiaban mucho eso? ¿Quién se empezaron a aproximar a ver determinadas características del cuerpo que indicaban que había alguna enfermedad o no? Habíamos hablado de los egipcios, ¿se acuerdan que como ellos practicaban la momificación, estaban muy avesados y con muchos conocimientos de la anatomía de los cuerpos? Entonces ellos veían las diferentes anomalías que podían existir en los órganos de acuerdo a las enfermedades que habían tenido las personas que habían muerto, ¿no? Podían de post-mortem darse cuenta de muchas cosas. Pero más adelante vimos que volvimos para atrás en esa historia porque aparece otra vez el peso de lo religioso, que en Occidente intenta tapar todas esas voces, ¿sí? Y evitar que tuvieran mucha repercusión, porque la idea de tener al pueblo, ¿verdad?, sometido con alguna creencia religiosa era mucho más beneficioso, ¿no? Entonces todo aquel que trabajaba con cuerpos de cadáveres o que se dedicaba a investigar en la ciencia médica, muchas veces eran considerados herejes, o si eran mujeres eran consideradas brujas, ¿sí? Y eran torturados y bueno... Y todo eso tapó un poco todos esos conocimientos que tenía el Oriente, que en Egipto, aquellos conocimientos que tenían los griegos, que también estaban bastante avanzados en todo eso. Entonces quedaron medios tapados hasta que a alguno se le ocurrió ahí empezar a decir, ¿no? Bueno, no,
acá, las enfermedades no son un castigo divino, sino que hay causas, ¿verdad? Y empezaron a indagar sobre las causas, y ahí apareció, ¿se acuerdan? Hipócrates, Paracelso, todo un grupo de pensadores griegos y de médicos griegos que empezaron a observar y a hacer seguimientos de las enfermedades, y bueno, entonces la salud no dependía de algo divino, dependía de factores que tenían que ver con ese ambiente que nos rodeaba. Se empezaron a dar cuenta que si el ambiente estaba sucio, había más probabilidad de contraer enfermedades que si estaba limpio. Entonces empezó aquel concepto de higiene, ¿se acuerdan? Hasta que finalmente se llega al desarrollo, ¿verdad?, científico-tecnológico, donde se pueden observar los causantes de las enfermedades, y ahí todas las cosas caen, pero vieron que siempre, 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 siempre mirando un tema de enfermedad, causa de la pérdida de la salud, pero siempre la salud gira alrededor de curar, ¿verdad? Más adelante vieron que aparece una etapa más preventiva, en la que no solamente se preocupan por quiénes causan las enfermedades, sino se preocupan más para que las personas no adquieran enfermedades. ¿Sí? ¿Van de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahí pasamos por varias etapas, que ya las hemos mencionado todas, hasta que finalmente, vieron que este PowerPoint se los puse en la plataforma, ¿sí? Pueden acceder a él. Hasta que finalmente llegamos a los conceptos actuales, yo me estoy pasando lo que vimos la clase pasada, los conceptos actuales de salud, ¿sí? El primer concepto que surge de salud, había muchos más, ¿no? Pero el primero que surge y que cambia un poco el paradigma que venían viéndose hace ese momento, de que la salud era la pérdida, la pérdida de la salud era estar enfermo, y que generalmente era más bien lo físico, lo mental, lo que se tenía en cuenta. Aparece en 1946 este concepto de la Organización Mundial para la Salud, que revoluciona todo, ¿sí? Porque es la primera vez que se define a la salud primero como algo positivo, no como no estar enfermo, ¿verdad? Como algo positivo, un bienestar. Y segundo, que se involucran los tres aspectos que había mencionado el compañero hoy, lo físico, lo mental y social, que hasta este momento a nadie se le había ocurrido que lo social también influyera sobre el estado de salud, ¿sí? Entonces, y aclaran además que estar sano no es únicamente no tener enfermedades, ¿sí? Que no siempre estar sano implica no tener afecciones, porque se habla de las personas que tienen enfermedades crónicas, o las personas que por X motivo su físico se resiente, pierden un miembro, pierden una parte, o yo qué sé, o les pasa algo, ¿verdad? Y eso no implica que dejen de tener salud, ¿sí? Pero sin embargo, ¿ustedes qué crítica le harían a este concepto? Que le han hecho muchas críticas, pero ustedes, mirando bien este concepto de salud, ¿qué crítica le harían al mismo? Que dice completo bienestar. ¿Y qué crítica le harías a eso? Que, no sé, pero por ejemplo, físico, por más que no estés en muy buen estado físico, puedes estar sano. Exacto. Entonces, alguien que no tiene el completo bienestar puede también gozar de salud, ¿sí? Es decir, eso de completo, primero, de nosotros, ¿quién estaría sano? Un completo bienestar físico, mental y social. ¿Podríamos decir que tenemos un completo estado de bienestar físico, mental y social? Ninguno. No. Ninguno, exactamente. Todos estaríamos enfermos, ¿verdad? No podríamos, y más, imagínense en este momento que estamos en una pandemia, todos aislados, que hablamos de completo bienestar físico, mental y social. Nunca. Y sin embargo, según esta definición, tendríamos que entonces estamos todos enfermos. Entonces vieron que es un concepto que, si bien está muy lindo porque incluye lo físico, lo mental y lo social, es demasiado utópico.
Y al ser utópico, ¿saben lo que es utópico? Sí, que es muy ideal. Es ideal, exactamente. Y al ser tan ideal, entonces no se aplica a la mayor parte de las personas, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiero tener un concepto de salud que nadie va a alcanzar? ¿Qué sentido tiene definir la salud con algo que nadie va a alcanzar? ¿Sí? Entonces empezaron a surgir otros conceptos después de porque a este le dieron palo abierto. Si alguno vio los videos que les dejé, vieron que hay uno que explica muy bien por qué se critica este concepto de OMS. Y bueno, y que hay necesidad de definir a la salud como algo alcanzable. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a surgir, esto fíjense que fue en el 46, pero luego en 1978 se reúnen las organizaciones internacionales donde ratifican este concepto, pero quieren que este concepto se alcance plenamente en el año 2000. Pobrecitos, ¿no? ¿En qué quedaron? Ese convenio, esa conferencia que se hizo en Alma Ata, ¿verdad? Que se puso como objetivo salud para todos en el año 2000, pobres ahora, ¿qué estarán pensando, no? Estamos en el 2021 y ¿qué salud para todos en el año 2000? ¿Alcanzamos ese completo bienestar físico, mental y social en el año 2000? No, no tuvimos ni cerca. No, no lo Y creo. estamos re lejos de alcanzarlo. Entonces, nuevamente, se empezó a poner en el tapete, ¿verdad? Cuando los científicos empezaron a conversar sobre esto, y también filósofos empezaron a conversar sobre esto, porque esto tiene muchos aspectos. El concepto de salud no solamente lo estudia la biología, ¿verdad? También la filosofía, también la sociología, ¿verdad? Porque atañe a todos los seres humanos. Entonces, este concepto indudablemente tiene que cambiar. ¿Sí? Levantaste la mano, Manuel. Sí. Sí, lo que pasa es que para mí no tomaron en cuenta que las enfermedades van como evolucionando. Bien. Muchas Porque, por cosas no ejemplo, tomaron en en cuenta. el 2000 y poco había una cepa de gripe Sí, bastante grave. sí. Y ahora tenemos miles de cepas de gripe que son terribles y que matan a una cantidad de la población. Y ahora tenemos el SARS-CoV-2, que vive mutando, que también mata. O sea que sería imposible tener un completo bienestar físico. Imposible. Entonces, por más que te lo propongas y que tengan unas buenas intenciones, eso sería inalcanzable. Y las Entonces, enfermedades mentales siempre van a existir. claro que sí, claro que sí. Por eso es sumamente utópica esta definición. Entonces, a la Organización Panamericana de la Salud se le ocurrió que tenían que modificar esa definición, y entonces la definición como está escrito en la pantalla. Dice, la salud es el estado de adaptación diferencial de los individuos al medio en el que se encuentran. ¿Qué opinan de esa definición? ¿Qué dice esa definición? No está tocando nada físico ni mental, solo me No. parece, ¿no? Como- Habla de adaptación. Cuando hablo de adaptación, ¿adaptación a qué? Claro, es como decir que puedas respirar y comer, no sé. Y sí, que puedas mantenerte con la temperatura constante, que puedas, o sea, tiene que ver con lo físico, porque nosotros tenemos una cantidad de mecanismos homeostáticos, ¿sí? Que hacen que nosotros podamos mantener el equilibrio y podamos adaptarnos al medio. Se hace frío, empezamos a tener una cantidad de mecanismos internos que hacen que ejerzamos una cantidad de funciones para mantener la temperatura constante de nuestro cuerpo. Si hace mucho calor y nos deshidratamos, el cuerpo pone en marcha una cantidad de mecanismos que hacen que retengamos el agua, ¿sí? Que no la perdamos. Que llega un momento, porque si la perdemos nos deshidratamos y nos morimos, ¿sí? Y si hace frío, al revés, ¿verdad? Vamos a tener mecanismos en los cuales vamos a tratar de no perder el agua, ¿verdad? Y vamos a tratar de conservarla y vamos a tratar de hacer cosas para que nuestro cuerpo se mantenga caliente. O por lo menos los órganos vitales, como son el cerebro, el corazón. Es decir, vieron que en la periferia nosotros nos ponemos pálidos cuando hace frío, se nos paran los pelitos de la piel, o sea, todo lo que son
los vellos, a veces se nos erizan, se nos pone lo que llama la piel de gallina, ¿verdad? Todos esos son mecanismos Temblamos homeostáticos para entrar en calor. para entrar en calor. Y bueno, y con eso también tenemos mecanismos mentales también para sobrevivir a los procesos que nos da el medio en el que vivimos, y también tenemos mecanismos sociales que permiten también adaptarnos. O sea que la adaptación podría ser un camino para llegar a definir la salud, pero ahora tendríamos que preguntarnos, ¿quién es o cómo es el individuo bien adaptado? Al que no le afecta ninguno de todos estos cambios. Y entonces no estaríamos también en una utopía. Sí, por eso. Seguimos Todos en los lo mismo. conceptos de salud que estamos dando son como muy perfeccionistas, son Exacto. conceptos que no vamos a alcanzar. Exactamente. Entonces siguen investigando, ¿verdad? Y siguen tratando de encontrar un concepto de salud que sea aplicable, que sea real. Entonces ahí surgió la OMS, que no se quedó atrás, no se quedó, se siguió pensando. Bueno, en 1985 dice, bueno, vamos a crear un concepto que abarque a todos, ¿sí? Entonces definen a la salud como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de responder en forma positiva a los retos del ambiente. Entonces estaríamos hablando de algo de adaptación, porque responder positivamente a los retos del ambiente es estar adaptado, pero también sería sano aquel que es capaz de desarrollar sus potenciales. ¿Y qué son los potenciales? De poder, por ejemplo, estudiar, poder aprender, llevar a cabo esos conocimientos, poder moverte, todas esas Exacto. cosas. O sea, todo lo que tenga potencial motor, que tenga el cuerpo, o sea, desarrollarlo al máximo, potencial cognitivo, potencial psicológico, porque no necesariamente tenemos que estudiar, ¿verdad? También puede ser el ser buena persona, o potenciales de ese punto de vista, puede ser un potencial espiritual también, ¿no? Desarrollar al máximo los aspectos que forman a ese ser humano, que vieron que eran diversos, ¿sí? Un potencial social dentro de nuestra capacidad de comunicación, ¿sí? Es decir, entonces, sería sano quien es capaz entonces de desarrollarse en ese medio, aunque sea horrible el medio y lo esté bombardeando de hostilidades, el que logra desarrollarse igual a pesar de todo, y el que responde de manera positiva a eso que le propuso el ambiente, ese sería considerado sano. También está más amplia esta definición, pero también es un poco vaga, ¿no? Porque propio potencial, yo qué sé. Bueno, también marca una cosa muy interesante, que marca la diferencia. No todos tenemos el mismo potencial. Sí, que está muy amplio para que, como que digan, hacete esto y ya está. Como que Claro. no toca muy fuerte en ningún punto. Nos pasamos de un lado a otro, de ser una perfección que tenía que ser todo, bueno, ahora vale todo. ¿Sí? Si vos desarrollas de potencial, bueno, más o menos estás sano, ¿no? Y si sos positivo y respondes bien, sos sano. Ahora entonces tendríamos que ver alguna definición que se ajuste más a lo real. Lo que sí es claro que el poder desempeñarse, el poder desarrollarse, no importa tu condición física, mental y social, sería alcanzar un nivel de salud. Bueno, y otra de las cosas es que no hay una sola salud. Hay distintos niveles de salud, ¿verdad? Es decir, nosotros inclusive a lo largo de la vida vamos pasando por distintas etapas y distintos niveles de salud. No es lo mismo en la adolescencia que en la adultez con la niñez. ¿Verdad? Como que ese concepto también, tu potencial para adaptarte, tu potencial para desarrollarse va a ser diferente según los distintos etapas etarias, ¿verdad? ¿No? No va a ser lo mismo. Y las capacidades de responder positivamente también van a estar ligadas a la madurez, ¿no? No se nace sabiendo esto. Bueno, entonces ahí surge, ahí entra Brandon, que vamos a anotarlo. Ahí surgen otros conceptos, y esto va a seguir siempre, porque siempre van a haber nuevos conceptos. Por ejemplo, surge un concepto muy interesante que propone San Martí, que es el modelo ecológico de salud, en el que pensando en eso de la adaptación, sí. ¿Quién preguntó algo? ¿Se abrió un micrófono nomás? Bueno, entonces, Profe, sí. perdón, pero ¿qué es la OPS? Organización Panamericana para la Salud.
Bien. ¿Sí? Entonces, pensando en eso de la adaptación y el desarrollo de los potenciales, y de que es un concepto positivo el de salud, no negativo, no es no estar enfermo nomás, sino que incluye otros aspectos, porque el ser humano no es solamente un físico, también es una mente y también es un ser social, y además está influido por un ambiente. Entonces surge lo que llama el modelo ecológico de salud. Y miren la definición que coloca este grupo de personas que lo ven desde este punto de vista a la salud. ¿Sí? Primero dicen que es un estado de equilibrio dinámico, que se aplica tanto a un individuo como a una población. Dice, siendo el estado de equilibrio dinámico del organismo del individuo consigo mismo, o sea, con su mente también, ¿no? Y con su ambiente, o sea, incluyendo el ambiente físico y lo social, ¿no? La salud individual. Y el estado de equilibrio dinámico en que vive una población con unas interacciones entre los aspectos físicos de esos pobladores, mentales de esos pobladores y sociales de esos pobladores, la salud colectiva. Bueno, ¿qué opinan de este concepto? Anímense a opinar porque vieron que acá no hay nada bien ni mal. Porque hasta ahora... Es muy amplio e sí, intenta abarcar todo, como que es muy amplio. sí, es sumamente amplio, pero tiene una diferencia con los demás. Con los demás conceptos que se vertieron hasta ahora, tiene una diferencia, tiene una similitud en Que cuanto a que... incluye la salud colectiva. Bien, Claro, eso iba a decir. primera diferencia, no toma la salud solamente como algo individual de uno solo, sino que también hay una salud de la población. Entonces, como que la definición de salud tiene que tener dos niveles. Uno, el de la población en general, y ahí estarían todas las políticas macro sanitarias que se puede tomar en un país o en una región, y después tendríamos la salud individual, que es la que cada uno vive en su medio, ¿no? La de uno, ¿verdad? Que eso sería la salud individual. ¿Sí? Pero, ¿y qué serían los dos casos la salud? ¿Cuándo habría salud? ¿Cuando hay un completo bienestar? No, cuando hay un equilibrio, como que no Exacto. estás ni muy mal ni muy bien. Exacto. El equilibrio es un equilibrio, pero no un equilibrio estático. Vieron que pone una palabra al lado que es la clave de todo. ¿Un equilibrio? Dinámico. ¿Y qué Pero quiere decir dinámico? no sé. Algo dinámico. ¿Cómo está Creo algo? que es En como. constante cambio. En constante cambio, exactamente. Entonces, no es algo estático, no es un perfecto estado, ni un completo estado de bienestar, ni tampoco que desarrollemos todo perfectamente, no. Es algo que tiene que tener a los factores, tanto físicos, mentales, sociales, en equilibrio, pero un equilibrio que está cambiante todo el tiempo. Entonces puede uno estar en alza, otro estar en baja, y así sucesivamente todo el tiempo. Pero es sano quien está retomando siempre ese equilibrio. ¿Sí? Quien está barajando, ¿verdad?, las diferentes formas y etapas y lo que sea, bueno, pero en equilibrio, ¿no? Puedo hoy estar engripado, ahí estoy en desequilibrio, pero Profe, sí, ¿y te diste cuenta que ninguna toca el punto no me sale, de hábitos saludables? no, nada, porque los hábitos saludables, ¿qué son? Está buena tu pregunta. ¿Qué son los hábitos saludables? Claro, es para prevenir, ¿no? Es decir, Pero, para tener un equilibrio, yo tengo que tener una cantidad de pautas que me lleven a tener ese equilibrio. ¿Sí? No de cualquier manera se mantiene ese equilibrio. Entonces, lo que tú estás marcando es justamente uno de los determinantes de la salud, que es el estilo de vida. ¿Sí? Son los hábitos que nosotros tenemos, son los que marcan si vamos a tener equilibrio o no vamos a tener equilibrio. Y es uno de los factores determinantes de la salud más importantes, el estilo de vida. ¿Sí? Lo que incluye el estilo de vida. ¿Sí? Bueno, vieron que esta definición, si bien no es perfecta, se va acercando un poquito más a algo alcanzable, ¿verdad? En equilibrio podemos estar todos. El equilibrio no quiere decir perfección, el equilibrio es altos y bajos, pero es sano quien retoma el equilibrio. Hoy estoy engripado, se me rompió el equilibrio, estoy enfermo, pero me curo por determinadas cosas, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser las causas,
y entonces logro nuevamente el equilibrio, ¿sí? Pierdo un brazo, ya no es mi cuerpo igual, ¿no? Me desequilibró todo, pero ¿qué pasa? Si yo logro retomar un equilibrio sin el brazo y logro reinsertarme socialmente, volver a trabajar, no me siento tan horrible, o sea, supero esa pérdida, hago una Pasa que eso, asimilación. Sí, profe, eso depende del individuo, porque hay gente que tiene eh, el trastorno este y tiene problemas, sigue pensando que tiene brazos y esas cosas. bueno, sí, eso pasa porque nuestro cerebro no se dio cuenta que lo perdimos. Inclusive hasta sentimos dolor. ¿tá? Pero ahí también hay una cuestión de los recuerdos de nuestro cerebro, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona? Esa persona sabe, se hace consciente que perdió el brazo, ¿no? Si logra aceptar, bueno, ahora no tengo el brazo, pero mi vida no terminó acá, mi vida sigue, ¿verdad? Y sigue tratando de buscar retomar su vida, aunque no sea de la misma manera, y logra un equilibrio, aunque no sea el equilibrio que lograba antes, pero luego logra desarrollar sus potenciales y responde de una manera positiva a ese reto que le puso el ambiente, que fue perder su brazo, ¿verdad? En este caso, entonces esa persona se consideraría sana, retoma el equilibrio. Retoma el equilibrio a nivel social, a nivel psíquico, a nivel físico. ¿sí? Si bien no es perfecto, vieron que no hay perfección en esto. ¿sí? Bien, entonces una de las cosas clarísimas que tenemos que tener es que cuando se va a definir salud, ¿sí? nosotros tenemos que tener al ser humano como esa unidad biopsicosocial y por lo tanto tenemos que tener en claro que la salud tiene un aspecto físico, ¿sí? que llamaríamos salud física, que tiene que estar en equilibrio con los aspectos mentales, ¿sí? que llamamos salud mental, y que tiene que estar en equilibrio con los factores o aspectos sociales en el que vive ese ser humano, ¿sí? que es lo que llamamos salud social. ¿sí? Y ahí tendríamos que agregar también la salud ambiental, que influye indudablemente. ¿sí? Lo clásico es la tríada esta que nos plantea la definición de modelo ecológico, pero nosotros ya habíamos visto que el ambiente también es un factor influyente y por lo tanto tiene que estar dentro de este equilibrio. Ahora, ¿a qué le llamaríamos salud física? ¿Qué sería estar sano físicamente? Creo que poder desarrollar tus habilidades motoras y eso de estar, ay, no me sale, pero algo del ambiente, o sea, como que estar, Físico, fíjense, físico. adaptarse bien al ambiente. Eso necesariamente físico, puede ser físico, pero puede ser también mental, psicológico puede ser, ¿no? Que uno se convenza de que tiene que adaptarse a determinadas situaciones, que acepte, la aceptación es algo mental, ¿no? Pero físicamente, estar sano físicamente, ¿qué implica? No tener un Tener todas las cualidades. impedimento para realizar algunas tareas, ya sea un dolor, una molestia o algo así. Bueno, entonces para que no haya dolor, para que no haya molestias, nuestros órganos tienen que estar funcionando bien, en condiciones, ¿ah? Porque si no aparece el dolor, si nuestros órganos se deforman, yo que sé, se nos torce la columna, bueno, empezamos a caminar mal, empezamos a tener dolor, hay una cantidad de factores físicos, tiene que ver con los órganos, con el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo, la salud física. ¿Sí? Con esa capacidad que tenemos de mantener la temperatura constante, con esa capacidad que tenemos de formar los compuestos necesarios para que funcione nuestro organismo, las hormonas, los neurotransmisores, con eso tiene que ver la salud física, ¿sí? Sería todo aquello que permite que el cuerpo esté bien constituido y funcionando, ¿sí? ¿Qué quiere decir bien constituido? Bueno, si se me rompen algunos tejidos, tengo la capacidad de repararlos, ¿sí? Entonces, cuando tiene esa capacidad de reparar los órganos y esos órganos funcionan correctamente, entonces se considera que estamos teniendo salud física, ¿sí? Ahora, vieron que no es una cosa así, todo funciona precioso siempre. Entonces, están en un equilibrio dinámico esos aspectos físicos, ¿sí? ¿Qué sería tener salud mental?
Esta es más difícil. ¿A quién se podría considerar sano mentalmente? ¿O qué condiciones, qué características tiene que tener una persona para ser considerada sana mentalmente? ¿Puedo poner un ejemplo, profe? Sí. Por ejemplo, tenés una persona que perdió a alguien Ujú. y esa persona no, como que no, ¿cómo es esto? Ay, no me sale la palabra. No, Asimiló. no asume la pérdida. Ahí va, no suma la pérdida y decae, Bien, se deprime. claro. Bien, ¿ahí tendría salud mental? No. No. Entonces, ¿No es un bienestar emocional? bien, tiene que ver con los estados emocionales. No es exactamente el estado emocional. El estado emocional es un componente de la salud mental, ¿sí? Pero sí tiene que ver con estas cosas que ustedes dijeron, con las emociones. Pero una persona que está sana mentalmente, por supuesto que si Que tiene tiene una dificultades pérdida, para es natural que se deprima. Es una cosa indiscutible. Nadie que pierde a alguien que quiere no se va a sentir bien, ¿verdad? Se va a sentir deprimido y va a estar triste y todas esas emociones que sabemos que pasan cuando tenemos una pérdida. Pero ¿quién sería la persona sana mentalmente? ¿Qué características tiene una persona que a pesar de que el ambiente le dio un reto terrible, que es una pérdida, ¿verdad? ¿Qué hace una ¿Que persona sabe sana? afrontar los problemas? Exacto, sabe afrontar el problema y Que sale supera. del problema. Es decir, no quiere decir con eso que olvide, que deje de querer, que no, pero puede aceptar, ¿verdad? Esa situación y puede saber sobrellevar esa situación sin destruirse, ¿sí? No queda en la depresión eterna, no se termina el mundo ahí. ¿verdad? Sería alguien pierde la salud mental cuando sí se queda enroscado en eso, cuando la pérdida impidió que siga adelante. Ahí sí perdió la salud mental. A ver, otro ejemplo de salud mental que no tenga que ver con pérdidas, ¿no? Algo más cotidiano. Profe, poder estar bien psicológicamente y socialmente, o sea, poder estar, por más que vos te estés sintiendo por más que cansado o algo, poder actuar bien. O sea, actuar me refiero a no tratar mal a la gente porque vos estés mal y esas cosas, de saber razonar. Exactamente. Eso es otra característica de la salud mental. La capacidad de relacionarnos con los otros de una manera positiva, no de una manera agresiva, ni de una manera que cause malestar, ¿verdad? Al contrario. Hay cosas Saber adaptarse. Exacto, saber adaptarse, saber tolerar, ser solidario, todo ese tipo de cosas, que no quiere decir con eso, porque muchas veces se malentiende todo eso, que ser tolerante es aceptar cualquier cosa, ¿verdad? Uno es tolerante dentro de ciertos límites también, porque ahí tenemos que siempre nuestro espacio personal no puede ser invadido, ¿verdad? Porque si no Y la estaríamos, tolerancia varía según el individuo. claro, y va a variar mucho, porque hay algunas personas que son muy tolerantes y otras que son poquito tolerantes. ¿ah? Entonces, ahí el grado de tolerancia va a dar distintos niveles dentro de la salud mental también. Entonces, justamente, la salud mental tiene que ver con todo eso que ustedes dijeron. Tiene que ver con la autoaceptación, o sea, el quererse a sí mismo, la autoestima, ¿sí? Que no tiene que ser ni en más ni en menos, tiene que estar en equilibrio, porque quien se cree quiere mucho, ¿verdad? Pasa a ser muy vanidoso, pasa a ser muy ególatra, y entonces también no logra un equilibrio con los que tiene al lado, porque ¿quién quiere una persona egoísta en su ámbito? Casi nadie quiere una persona egoísta en su ámbito, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que buscan es que, bueno, que cada uno asuma un lugar, pero que deje el lugar para los demás también. Bueno, incluye también esa capacidad que decíamos de relacionarse con los demás, ¿ah? Desde el diálogo, desde la tolerancia, desde la solidaridad, desde lo positivo, ¿sí? Desde el amor, podríamos decir, ¿no? Y también incluiría la coherencia, diría yo, ¿verdad? Entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿sí? Es decir, cuando uno es coherente con lo que dice, con lo que piensa, ¿verdad? Y